están? Chicos, chicas, me da gusto poder estar una vez más delante de todos ustedes y compartir un tema que nos va a ayudar en nuestro crecimiento personal, que nos va a ayudar en nuestra madurez personal. Y es que el tema de hoy se titula ¿Conflictivo yo? ¿Conflictivo yo? ¡Wow! Es un tema muy interesante, chicos. Pero vamos a definir qué es la palabra conflicto. Y la palabra conflicto significa oposición. Oposición o desacuerdo entre personas. Oposición o desacuerdo entre personas. Pero también vamos a ver el significado de la palabra pleito. Y pleito significa enfrentamiento o discusión entre dos personas de diferentes opiniones o intereses. Enfrentamiento o discusión entre dos o varias personas por diferencias o opiniones diferentes. Entonces, cuando opinamos diferentes, suele haber un conflicto, ¿ok? Suele haber un conflicto. Ponte a recordar un momento, cuando papá o mamá no te dejaban salir al lugar que tú querías, ¿qué pasaba? Internamente había un conflicto contigo, porque tú querías salir, pero los padres, por tu bienestar personal, no te dejaron salir. Pero se originaba un conflicto interno contigo mismo e inclusive llegaste a las discusiones con tus padres. Ponte a pensar un poco más. En el colegio, cuando había desacuerdos con los amigos, ¿qué pasaba? Habría un conflicto primero interno, personal, que inmediatamente, muchas veces esos conflictos llegan a los pleitos, llegan a las manos, a las peleas, ¿sí? Entonces, cuando opinamos diferente, suele haber conflictos, porque nos preocupa nuestra opinión, lo que nosotros pensamos, y no nos preocupa la opinión de los demás, ¿sí? Por eso hay un conflicto. Cuando tenemos puntos de vista diferentes, y creemos que nuestro punto de vista es el correcto, que como yo, nadie puede tener otro mejor punto de vista y no accedemos a los puntos de vista de los demás. Ahí también suele haber pleitos o discusiones, ¿ok? Y solemos tener inclusive peleas muy grandes, tanto en la familia, tanto en las parejas, con tus amigos, en tu trabajo, en tus estudios. Muchas veces todos los conflictos se originan porque solamente me centro en lo que yo deseo, en lo que yo necesito, y no abro y no entiendo lo que los demás requieren, o no acepto las opiniones de los demás. Por eso suelen darse los conflictos, chicos. Entonces, vamos a ir a la Biblia en Santiago 4:1, que dice lo siguiente: ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Dice Santiago. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿No es precisamente de las pasiones? Entonces, muchas veces cuando tenemos una idea, nos apasionamos tanto por esa idea que esa pasión hace que nos centremos solo en lo que nosotros queremos, olvidándonos de los demás. Y es por eso que Santiago dice, no es precisamente por las pasiones que luchan dentro de ustedes. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia. Exacto, cuando deseamos algo y no lo conseguimos, ¿qué hacemos? Hacemos lo posible y lo imposible por conseguirlo. ¿No es así? No te importa lo demás.
no te importa quién esté delante, tú haces lo posible y lo imposible por conseguirlo, sin preocuparte de los demás. Y es por eso que Santiago usa la metáfora de matar, matan, sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen, escuchen bien, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, dice la Biblia, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, acá hay palabras claves en Santiago. Habla de guerra y habla de conflictos. Guerra significa batallas, habla de batallas y habla de un conflicto, y conflicto refiere a una batalla individual, a una batalla personal que hay en nosotros mismos cuando queremos algo, cuando nos importa algo, cuando luchamos por algo. Hay una batalla y un conflicto personal. También hay otra palabra clave que habla de placeres. Y placer se refiere a la pasión por la gratificación personal, ¿sí? Quiero lograr algo y me apasiono, ¿sí? Y a ese apasionamiento, cuando lo logro, hay una gratificación personal. Pero como les indiqué, a veces lo hacemos sin importar nuestro alrededor, sin ver a través de quién pasé para lograr esa pasión. ¿Qué hice? Hice lo correcto, hice lo incorrecto. ¿Cómo lograste lo que anhelabas? Ok, a eso se llama pasión, a una gratificación personal. También hay otra palabra clave, chicos, en este texto de Santiago, y habla de envidia. Y ese es un término griego que significa codicia. Codiciamos lo que otros tienen, ¿sí? Es un término neutral que puede ser usado como un celo o un fuerte deseo, ¿sí? Codicioso, deseas algo, por eso te peleas, o codicias algo, o tienes envidia de alguien, y a veces por envidia hablamos mal o miramos mal. Todas esas palabras claves, chicos, tienen que ver con los conflictos. Muchas veces nuestros conflictos son personales, son internos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el conflicto? Dijimos, es una oposición o un desacuerdo. Y ese conflicto, cuando hay una oposición o desacuerdo, ¿a qué deriva? Deriva a un pleito. Cuando nos apasionamos, cuando queremos ganar, ¿qué sigue del conflicto? El pleito, un enfrentamiento boca a boca, una discusión que queremos defender siempre nuestra posición. ¿Ok? Llega a un pleito. Y entonces los conflictos nacen de dos puntos diferentes, chicos. Mi punto diferente y el punto diferente de las demás personas. ¿Ok? De ahí nacen los conflictos. Y se habla de conflictos bajo las siguientes circunstancias. Lo primero, una interacción de dos o más personas. Claro, para tener un conflicto tiene que haber una interacción entre dos o más personas, ¿ok? También la percepción o existencia de una incompatibilidad. Quiere decir, el no estar de acuerdo con la posición de la otra persona. No estar de acuerdo, eso ya me lleva a un conflicto personal, eso ya me lleva a un conflicto interno, ¿sí? También tiene que ver con los valores de la otra persona, ¿sí? Las metas, intereses o conductas, es decir, no te agrada cómo vive la persona, no te agrada los valores que la persona tiene, no te agrada los intereses o las conductas, y eso me lleva a un conflicto personal, a decir, wow, esa señorita no me agrada porque es de esta manera, porque es de otra manera,
porque no me gusta cómo lleva su vida, ¿no? Porque es así o asá, como dicen varias chicas. O este joven no me agrada porque es demasiado chistoso, o porque es demasiado juguetón, o porque dice palabras que no me agradan, ¿sí? Esas son la percepción que nosotros solemos tener, y hay un conflicto personal en nuestra vida, un conflicto personal, ¿sí? Entonces, es la percepción, chicos, es la percepción de la situación que tenemos en general. También puede ser por alguna situación injusta, ¿sí? ¿No te pareció justo lo que pasó con alguna situación en tu trabajo, en tu casa, y llegas a un conflicto y pones tu posición y dices, no me parece justo esto? Y cuando no están de acuerdo con tu posición, la otra persona, si se apasiona también, suele haber una pelea, suele haber una llamada de atención entre ambos. Y a veces hemos visto que suelen llegar también a las manos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el protagonista de todos estos conflictos, de todas estas situaciones tan difíciles que pasamos diariamente? Porque estas situaciones las pasamos y vamos a seguir pasando siempre, chicos. Pero ¿cuál es el protagonista principal? Y el protagonista principal de todo esto son nuestras emociones. Nuestras emociones. Porque las emociones, chicos, juegan un rol importante y un papel básico en cada conflicto y en cada gestión de nuestra vida, ¿sí? ¿Qué hacen las emociones entonces? Las emociones definen en parte la interpretación de la realidad, de acuerdo a cómo yo me siento en ese momento, y suele pasar algo, de acuerdo a mi emoción del momento, yo voy a interpretar lo que está pasando fuera de mí. Yo voy a interpretarlo. Entonces, interpretan la realidad y son un determinante inmediato en las conductas manifestadas. Son un determinante. Mi emoción determina mi conducta. De acuerdo a mi emoción, mi conducta es determinada. Entonces, ¿qué más? La emoción también, cuando más positiva es mi emoción, y escuchen esto, cuando más positiva es mi emoción, más interdependencia más interdependencia vamos a tener en nuestras conductas. Es decir, mientras más positiva sea mi emoción, nuestras conductas van a ser más colaboradoras. ¿Ok? Necesitamos adquirir un buen autoconocimiento. ¿Ok? Necesitamos adquirir un buen autoconocimiento, como también un buen conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Ese es el autoconocimiento, el conocernos a nosotros mismos, el llegarnos a reconocer como una persona individual con sus cualidades particulares. Pero ¿de qué consiste el autoconocimiento? El autoconocimiento consiste en conocernos profundamente nosotros mismos, sabiendo entender nuestras emociones, sabiendo entender y sabiendo reconocerlas también. Emociones, nuestros defectos, nuestras cualidades y nuestros problemas en cualquier contexto. Tenemos que saber reconocer cada emoción en cada momento, en cada etapa de nuestra vida. Entonces, la lucha de la emoción es interna, es personal, es con nosotros mismos, chicos. La batalla es emocional. Es una lucha que se libera dentro de nosotros mismos, como ya les indiqué, en cualquier situación o circunstancia. Podemos potenciar y enfocarnos en sentir ira, ¿sí? En algún momento podemos potenciar o enfocarnos en sentir ira,
en sentir envidia, en sentir celos, en sentir tristezas, en sentir arrogancia. Podemos enfocarnos en eso, o también podemos enfocarnos en desarrollar, por el contrario, alegría, paz, amor, esperanza, humildad, generosidad. Todo depende de nosotros, del enfoque que podemos dar a nuestras emociones. Pero tú me dirás, Vero, no puedo controlar la ira que siento. Sí, la Biblia dice que todos nosotros tenemos dominio propio. Dios nos lo dio. Todos tenemos autocontrol. Y de nosotros depende que podamos sentir ira, que podamos sentir envidia, que podamos sentir tristeza, arrogancia, o que podamos sentir alegría, paz, amor, esperanza, humildad y generosidad. Depende de ustedes, chicos, y hay algunos principios que les voy a dar a conocer en este momento, ¿sí? Y el principio es en el Sermón del Monte, ¿sí? En el Sermón del Monte nos habla de ciertos principios que podemos deducir y podemos entender, ¿sí? Para la resolución de conflictos. ¿Y dónde está el Sermón del Monte, Vero? ¿Dónde nos habla de este sermón? En Mateo 5:7 está la regla de oro. Y la regla de oro es como base para evitar y para solucionar conflictos. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Pero porque eso nos enseña en la Biblia. Y eso es nuestro texto lema de hoy. En Mateo 7:12 dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Ahora sí, si quieres ser tratado de una manera con amor, si quieres ser tratado con bondad, si quieres ser tratado con misericordia, si quieres ser tratado con humildad, si quieres ser tratado con alegría, entonces, ¿qué dice Dios en la Biblia? Que tú también tienes que tratar con amor, con paz, con alegría, con gozo. De esa manera tienes que tratar a los demás. Entonces recordemos, nuestro texto lema de hoy es: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia. ¿Y quién escribió la Biblia? Algunos hombres sí, pero bajo la inspiración de nuestro buen Dios. Entonces, chicos, regla de oro: trata a los demás como quieres ser tratado. Otra regla de oro también es el autoconocimiento y verse a sí mismos de una manera realista, de acuerdo a la metáfora, la paja o viga. ¿Qué dice? Primero, antes de ver a tu amigo, antes de ver a tu hermano, antes de ver a tu padre, antes de ver a los demás, primero fíjate en la paja de tu ojo. Es decir, primero fíjate en cómo eres tú. Primero fíjate en cómo reaccionas tú. Primero fíjate en cómo te comportas tú con otras personas. Hay que mirarnos primero a nosotros antes de ver las reacciones de los demás, ¿ok? Otro principio es: ansiedad y preocupación estimulan conflictos. Sí, cuando estamos ansiosos y una persona te dice algo o te da su punto de vista, genera un conflicto dentro de nosotros, porque estamos ansiosos y preocupados. Y la primera, y cómo vamos a reaccionar en ese momento, es de una manera inadecuada, de una manera incorrecta. Y lo mejor que podemos hacer es no decir nada, estar calladito nomás si alguien te dice algo, porque si no vas a generar un conflicto que después se va a convertir en pelea. Entonces, ansiedad y preocupación estimulan los conflictos, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que haber ahí? Para no generar un conflicto, un sosiego, una serenidad,
y confianza. ¿Eso qué nos permite? Nos permite poder solucionar los conflictos. Si estás ansioso y preocupado, silencio, tranquilo. Porque si hablas algo, vas a crear un conflicto y luego una pelea. Tienes que esperar a estar tranquilo, a estar sereno, y eso nos va a ayudar a poder hablar de manera correcta, a poder pensar lo que vamos a decir antes de actuar sin pensar. Entonces, otra regla es mi permanencia en Jesús, chicos. Mi permanencia en Jesús decide mi relación con un supuesto enemigo. ¿Ok? Mi permanencia en Jesús. Pero, Vero, ¿de qué manera? Es difícil. Si tengo una persona que dijo algo de mí y no fue de una manera maliciosa y no fue cierto, llega a ser mi enemigo o lo tengo a un costado. Pero la Biblia dice que cuando uno tiene a Dios, a Jesús en su vida, uno lo acepta como Señor y Salvador, vienen ciertos frutos que son los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu que ya están en nuestra vida son amor, paz, gozo, paciencia, humildad, mansedumbre. ¿Y en qué momento se ven reflejados estos frutos en nuestra vida? ¿En qué momento? Cuando tenemos un conflicto. Es decir, cuando me doy cuenta que no hay una comunión con Dios, cuando me doy cuenta que no hay una relación personal con Dios y que solo digo las cosas de la boca para afuera, cuando no tenemos los frutos del Espíritu en nuestra vida. Ok, si alguien habló mal de ti o hizo algo en contra tuya, al yo tener los frutos del Espíritu, todos esos frutos van a hacer que solamente de mí salga el amor, que solamente de mí salga la paz, que solamente de mí salga el gozo, que solamente de mí salga la mansedumbre. Es decir, voy a poder perdonar a esa persona. Voy a poder ponerme en lugar de la otra persona, ¿sí? La empatía también llamada. Me pongo en el lugar de esa persona y digo, wow, quizás lo dijo y no lo dijo de esa manera o quiso decir otra cosa, no sé. Lo perdono. Me pongo en el lugar de esa persona, ¿sí? Identifico por qué lo hizo y digo, bueno, yo no soy así porque soy un cristiano, un hijo de Dios que lo tiene en su corazón y voy a hacer lo correcto. Voy a perdonarlo y voy a hablar como siempre de la misma manera, sin rencor, sin envidia, sin celo, sin molestia. ¿Por qué? Porque tengo los frutos del Espíritu en mi vida. Es decir, tengo una relación personal con Dios. Entonces, cuando me doy cuenta que una persona no la tiene, es cuando los frutos del Espíritu no se reconocen en un cristiano, ¿sí? Ok. Entonces, otro punto, considerar siempre la raíz. Como hay que considerar siempre la raíz del conflicto, chicos, lo cual según el principio bíblico de Mateo empieza mucho antes del hecho. Antes de un conflicto hay una raíz, algo que ya está en nuestro cerebro, es decir, ya está en nuestro pensamiento. Una palabra, por ejemplo, el asesinato empieza con una palabra maliciosa, con un pensamiento malicioso. Y eso se controla porque nosotros tenemos autocontrol en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, ¿podemos ser pacificadores? Sí. ¿Podemos tener autocontrol? Sí. ¿Podemos conocernos a nosotros mismos? Sí. Y para eso tiene que haber algo muy importante. Ser capaces de solucionar conflictos. Empieza con la decisión, ¿sí? Con la decisión de no ser un huidor. Tengo un conflicto y ¿qué? Lo único que hago es huir, ya dejarlo ahí y irme, ¿sí? Y no es de esa manera que vas a solucionar, sino que no tenemos que ser huidor de conflictos, sino vivir un estilo de vida de manera que podamos solucionarlos, ¿sí?
Pero ¿cómo puedo solucionar el conflicto? Hay ciertas características para poder solucionarlo, ¿sí? Y, por ejemplo, nos pueden decir, así es, ¿no? Tú puedes decir, no, así es. Pero si cambias la opción de, yo lo veo así, ¿ok? En vez de decir, así es, no, sí, yo digo esto y esto es correcto y así es lo que yo pienso. Pero si cambiamos la opción a, yo lo veo de esta manera, ¿qué les parece eso? Esa es mi forma de pensar, ¿sí? O también podemos decir, ¿cómo pudiste herirme tanto? Muchas veces cuando nos sentimos mal, ¿no? Cuando nos sentimos decepcionados, ¿cómo pudiste herirme tanto? Podrías decir de esta manera, esto me lastimó, esto me dañó, esto me causó dolor profundo en mi corazón, ¿sí? La manera en cómo hablas, la manera en cómo expresas algo puede resolver un conflicto con los demás, ¿sí? Y vamos a ver algunas técnicas, chicas, algunas técnicas para el manejo y para la solución de conflictos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ser auténticos, ¿sí? Tenemos que ser personas auténticas en las relaciones. Tener autocontrol de nosotros mismos, ¿qué implica? Implica conocernos, ¿sí? Conocernos y analizarnos, analizar nuestras relaciones, analizar nuestras actitudes, analizar nuestras contradicciones, ¿sí? En nuestros conflictos anteriores. Es decir, tenemos que tener un parámetro analítico en nuestra vida. Si analizamos lo que hicimos ayer, nos damos cuenta que en adelante podemos ser mejores, que podemos tener otras actitudes frente a nuestros hermanos, frente a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, frente al mundo en general. El solamente analizar emociones y actitudes y contradicciones va a ayudar a que nosotros podemos mejorar y solucionar en adelante todo tipo de conflictos, ¿sí? Otra técnica es el poder ser más comunicativos en las conversaciones, ¿sí? Y según estos principios podemos ser comunicativos. Por ejemplo, tomar la responsabilidad de mi propia conducta. Yo hice algo incorrecto, ¿sí? ¿Y qué tienes que hacer? Ser responsable de lo que hiciste. Y al ser responsable tienes que analizarte. Y al analizarte tienes que darte cuenta que lo que hiciste no fue correcto. Y si no fue correcto, tienes que ir inmediatamente a pedir primero disculpas a nuestro buen Dios. Y luego disculparte con la persona que ofendiste, con la persona que dañaste, con la persona que te hizo daño. Ok, entonces tienes que ser responsable de tu propia conducta. Otra técnica más es que tenemos que escuchar activamente. ¿Sí? Escuchar activo. Escuchar activo no significa sí, voy a escucharte, sí, estoy ahí. No, escuchar activamente significa a no realizar juicios previos. Antes que la persona esté hablando, ya tú estás dando un juicio de acuerdo a su conducta, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a cómo actúa. No tenemos que hacer juicios previos. Tenemos que escuchar primero, escuchar todo lo que la persona va a decir, ¿sí? Y poner una postura activa y centrada. ¿Sí? Escuchar y siempre ser centrados de lo que escuchamos. Cuando escucho, no interrumpo, ¿ok? Cuando escucho, no interrumpo, ¿sí? Cuando escucho, no interrumpo. Digo a la persona lo que me molesta y a los terceros. Digo a la persona lo que me molesta y no a terceros. O sea, si algo te molesta, tienes que ir inmediatamente con la persona que te ha creado esa molestia.
Mayormente hacemos lo contrario. Me molestó algo de eso y me voy a otra persona y digo, wow, esta persona es de esta manera o de la otra y me molestó cómo se refirió o cómo habló. Ok, entonces tenemos que ser de esa manera, hablar directamente con la persona, ¿sí? Escucho sin necesidad de defensa. Si tu papá te va a decir algo, tú solamente escucha. Si tu jefe te va a decir algo, tú solamente escucha. Retén lo bueno, dice la Biblia, y desechad lo malo. Ok, retén lo bueno y desechad lo malo. ¿Qué más dice la Biblia? A ver, ¿qué más dice? Pensar antes de reaccionar. Ok, pensar antes de reaccionar. Listo, muy bien. Ok, pensar antes de reaccionar. Y tenemos que tener en cuenta eso. Antes de reaccionar, tengo que primero controlar. Y nos podemos controlar pensando y direccionando lo que vamos a hacer. Ok, entonces, ¿qué más tenemos que hacer, chicos? Algo muy importante. Aplicar la sabiduría de lo alto. La sabiduría que viene de nuestro buen Dios. Sí, aplicar la sabiduría de nuestro buen Dios. Eso es lo que tenemos que hacer también, ¿sí? Y la sabiduría que desciende del cielo, chicos, es ante todo pura. La sabiduría de Dios es pura, y además siempre va a ser pacífica, ¿ok? Cuando acudimos a Dios en algún tipo de conflicto, Él siempre nos va a decir, haz lo correcto, haz lo bueno, perdona, habla con la persona, lleguen a un acuerdo y estar siempre en paz. Eso es lo que nos dice Dios en la Biblia. Sé bondadoso, sé dócil con Él, ¿sí? Te llena de compasión, ¿sí? Y te da buenos frutos. Ya hablamos de los frutos del Espíritu. Te da frutos correctos, ¿ok? La sabiduría de lo alto siempre nos va a dar buenos frutos. Los conflictos en nuestra vida, chicos, siempre van a ser inevitables. Siempre va a haber conflictos y estos conflictos todos los días van a formar parte de nuestra vida a través de nuestra interacción con las personas, con todas las personas que nos rodean. Pero lo que tenemos que hacer es que hay que verlos como oportunidades. Sí, ver oportunidades, sí, chicos, oportunidades. No hay que ver los conflictos como problemas, ¿sí? Los conflictos, chicos, son oportunidades que nos permiten crecer, que nos permiten madurar, y que nos permiten reflexionar. Pero eso ya depende de ti. El crecer y madurar depende de ti. El que puedas tener un autoconocimiento de ti mismo, ¿sí? El que puedas conocerte en qué momento vas a hacer de esta manera o en qué momento vas a hacer de otra manera. Eso tiene que ver con tu autoconocimiento. El que puedas reconocer quién eres tú, ¿ok? Entonces, eso nos va a permitir crecer y madurar, ¿sí? En una constante evaluación. Constantemente nos tenemos que evaluar cómo actuamos frente a los demás, cómo actuamos frente a nuestros padres, cómo actuamos frente a nuestro amigo, cómo actuamos frente a nuestras familias, cómo actuamos frente a todas las personas que nos rodean. Y si nosotros nos autoevaluamos y nos damos cuenta que estamos haciendo mal en ciertas áreas, tenemos que mejorarnos. La autoevaluación sirve para mejorar, para ser personas maduras, ¿sí? Entonces, desarrollar esas habilidades nos va a ayudar a madurar y nos va a ayudar a crecer, a ser mejores personas, a ser mejores hijos, a ser mejores amigos, a ser mejores individuos, a ser mejores personas dentro de nuestra sociedad. Y vamos a reflejar
la luz de Dios, la luz de Dios en este mundo tan oscuro. Ok, chicos, entonces desarrollar habilidades de comunicación, de análisis y de reflexión aumentan la calidad de nuestras decisiones, ¿sí? Nos permiten en nuestra vida innovarnos, ¿sí? Crecer y poner también en práctica el amor. Cuán importante, chicos, es poder tener o poner en práctica el amor. Y el único que nos puede ayudar a poner en práctica ese amor, esos frutos del Espíritu, esos autoconocimientos, es nuestro buen Dios. Él es el único que nos puede ayudar a través de su Espíritu Santo a poder poner en práctica este fruto que es el amor. Es un fruto del Espíritu, chicos. Así que cuando nosotros nos relacionamos más con Dios, cuando nos acercamos más con Dios, cuando aprendemos más de Dios, siempre los frutos de nuestro espíritu van a ser paz, amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad. Y todo depende de ti, ¿sí? Todo depende de ti. Puedes hacer de tu conflicto para bien, o puedes hacer que tu conflicto termine para mal y puedas llegar a odiar y puedas llegar al pleito y puedas llegar a las luchas y puedas llegar a ya no tener amigos gracias a esos conflictos. O puedes hacer, gracias a tu autoconocimiento, gracias a tu relación personal con Dios, gracias a que te estás evaluando constantemente, que ese conflicto sea para bien. Y vas a llegar a perdonar, y vas a llegar a darte cuenta que esa persona tiene otro conflicto también, y vas a ayudarlo, y vas a darle paz, y vas a darle este amor, y vas a tener en tu vida la mansedumbre, ¿sí? La estabilidad emocional. Todo depende de ti, ¿sí? Acerquémonos más a Dios, que es el único que nos puede dar la sabiduría. La sabiduría viene del cielo. Recuerden que el hombre más sabio, que fue Salomón, le pidió lo único en el mundo. Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras, y Dios le pidió sabiduría. Y todo proviene desde ahí, el ser sabios, ¿sí? El darnos cuenta de todo lo que pasa en nuestro alrededor, ¿sí? Acércate siempre al Maestro, a nuestro buen Dios, a Jesús, el único que te puede ayudar a través de su palabra a solucionar todo tipo de conflicto. Chicos, todo está en la Biblia. Dios te ama. Un abrazo para todos ustedes y que Dios te bendiga.